No, ya va que... Amigos de Ojo con Eso, televisión y Radio Victoria, a partir de este momento vamos a nuestro segmento Cuadernos Políticos de ayer y hoy con Alejandro Oropesa y Viviana Pacheco, en una alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayo Petit, en una producción de Invirne Corp. Yo estoy acá solo como monitoreador del evento. Ustedes dos conversan, el tema es de ustedes. No sé cuál es el tema de hoy, pero ustedes lo disponen y adelante. Pues bien, muy buenos días a todos. Desde acá, desde Miami. los políticos de ayer y hoy, que llega a ustedes a través de Ojo con Eso, desde la Ciudad de México, y con el auspicio de CEDES, el Center for Democracy and Citizenship Studies, con sede en Miami, Florida, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, con sede en Madrid y en Miami. Les habla a ustedes hoy Viviana Pacheco. Y Alejandro Oropesa. Muy bien, ya casi en diciembre. Uh-huh. Año movido en América Latina y en estas últimas semanas más movido aún. Y de eso queremos hablar, de las revueltas, ¿no? De los sucesos. De los sucesos. De los Pero sucesos. como la agenda siempre es divertida, murió Henry Kissinger. No lo Murió podemos Henry dejar Kissinger, 100 pasar. años. 100 100 años. años. Dicen que fue el artífice de la política exterior norteamericana del siglo XX. Claro, te guste o no te guste, es un personaje del siglo XX y yo creo que lo encarna bastante bien. Sí. Y además, porque bueno, es controvertida su vida, ¿ah? Controvertido su visión, es como el padre del pragmatismo, diría yo, ¿no? Sí, Y algunos sí, dicen que es el padre de, como el que diseñó la Guerra Fría finalmente y los equilibrios, podríamos sí, decir, ¿no? sí. Y el Entonces, un acercamiento personaje, a China de Estados claro, Unidos, la visita de Nixon a China que marcó un hito y marca hoy en día todavía un hito. Hay una anécdota de él con Golda Meir, donde Golda Meir, siendo ella primer ministro, le reclamó que cómo era posible que él no estuviera más a favor de Estados Unidos, de Israel. Y entonces llegó él y agarró y le dijo, bueno, en realidad la genialidad es de la Golda Meir. Entonces él agarró y le dijo, bueno, porque primero yo soy funcionario, soy norteamericano, soy secretario de Estado y soy judío. Entonces llega Golda Meir y le dice, bueno, lo que pasa es que los judíos en hebreo se lee de al derecha a izquierda. revés. O sea, primero y usted es judío. Entonces, sí, y en América Latina también hemos visto la ascensión al poder del presidente de Ecuador, Ujú. la proclamación por parte de nada más y nada menos en el Senado argentino De de Cristina. Cristina Kirchner, de Javier Milei como presidente, la bienvenida que le da el Congreso a Javier Milei como presidente hoy. Y tenemos también una noticia muy extraña, que es la solicitud de el presidente de México al Senado solicitando autorización para que fuerzas armadas, o sea, con armas de Estados Unidos ingresen a México para la realización de unos cursos, de unos entrenamientos, etcétera. Y así como hay unas partes álgidas, Argentina, Ecuador, vemos otras partes así como que como sospechosamente tranquilas, Silenciosas, sí, como por ejemplo Brasil, claro. Bolivia. Bolivia. Entonces, no sé si es que estamos acostumbrados a la efervescencia en la región. Y por otra parte, tenemos en Venezuela, ya para darle la palabra a Vivi, tenemos en Venezuela el domingo una cosa extrañísima, que es la realización de un referéndum consultivo para validar de alguna manera 5 puntos en el reclamo venezolano sobre la Guyana Esequiba, lo cual no pocos analistas, incluyéndome porque he escrito en eso en 2 oportunidades en el diario Tal Cual,
Me parece que es más como un revanchismo por las primarias y por otra parte un exacerbamiento o una exacerbación de los nacionalismos que siempre son peligrosos. No, por cierto. Y siempre son recurridos. Es Y sí, una herramienta como el ABC de cuando y estás sí, perdido, exacto, aglutina, ¿no? aglutina. Y tenemos el tema también de Milei en Argentina, en estas análisis que se hacen si vamos hacia un populismo de izquierdas o si vamos a un liberacionalismo, un libertarianismo, mejor dicho, sustentado en la escuela de Viena, que de paso nunca se ha puesto en práctica. No, pues. Y hemos visto igualmente a Milei como un poco más sotoboche, Sí. un tanto más tranquilo. Por supuesto, las promesas del candidato nunca son las ejecutorias del presidente, pero vemos como, y esa cosa extraña que está pasando, extraña, normal, pero extraña, en el sentido de los apoyos y la conformación prácticamente de un gobierno de coalición en Argentina entre Milei, la señora Bullrich y el señor Macri. Cristiana. Bueno, harta cosa, pues. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿No? Porque hablamos como de la sospecha del silencio y eso debe ser probablemente una posición desde el trauma que uno habla. Es como Sí, no sí. podemos estar en silencio, algo se trama. Que, Sobre todo esa gente del foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla, eso no se quedan en paz jamás. y bueno, el silencio nombraste tú, el movimiento este que hay en Venezuela, esta como llamada a este patriotismo bélico, ¿no? Yo revisé, fíjate, las preguntas del plebiscito, sin dar una valoración política de ello, me parece que metodológicamente, evidentemente, son bien tramposas porque son muy complicadas, ¿no? Son afirmaciones con dos negaciones en sí mismas, Exacto. y esas redacciones tan largas llevan dos oraciones que no apuntan necesariamente al mismo objeto, entonces es complicado para alguien contestarlas con plena comprensión de lo que está diciendo, y eso abre, ¿cierto? Un debate de decir, bueno, espérate un momento, ¿qué es lo que estamos acá votando? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Se entiende, no se entiende? Hable muchas preguntas, mucha incertidumbre, y dicho con aspecto coloquial, se ve sospechoso, se Es ve sospechoso tramposo, ¿no? porque primero y principal, ¿cómo decirlo para decirlo bien? Pero mira, si hay frases que dicen, usted está a favor o en contra de que no hagamos esto, Sí. por No, ejemplo. y además, más allá de eso, el trasfondo Mm, es una convocatoria que se basa más en un acompañamiento ideológico y reflexivo que sobre una toma de de posiciones decisión, individuales de cada quien. O exacto, sea, tú, si estás conmigo, tienes que decirle sí a todo eso. claro. Punto. O sea, me importa un cipote que yo como convocante, me importa nada que tú sepas que es el acuerdo de Ginebra. En oportunidades la gente no sabe ni dónde Ni dónde quedas tú, queda el Esequibo, claro. ¿verdad? Ni que el Esequibo es un río, mucho menos, que es el que separa Mm, la cuestión. Es decir, es como dice, una votación entubada. Si tú estás conmigo, tú tienes que decirle que sí a todo. No hay reflexión, no hay comunicación. Es más, ni siquiera una campaña más o mm, menos básica para que claro. la gente se enterara de lo mínimo, de qué es la Corte Internacional de Justicia, el fundamento del Acuerdo de Ginebra, el devenir o sea, la historia del referéndum. Y por allí salió un video muy importante, muy interesante, además de Bruber Carías, donde digamos que expone ciertamente la cuestión. Pero eso en realidad yo creo que de lo que se trata es de que ellos den un numerito
y agarre y digan, la gente que participó en el referéndum del Esequibo fueron más de los que participaron en las elecciones primarias. Eso es todo. No, claro, porque si de hecho tú miras esto, está profesamente hecho complejo. Esto no da ni para una prueba, ¿no? O sea, yo no aplicaría una prueba así ni en la universidad, ¿no? Ajá. Porque evidentemente que no puedes contestar eso. No lo puedes. Primero, cuando tú haces un referéndum o haces con plebiscito, las opciones tienen que ser sí o no en relación a una afirmación, Claro. ¿no? Y única, ¿no? Pero cuando tiras una oración que tiene negaciones entre medio, o sea, claramente no puedes contestar eso. Es Pero una es que cuestión argumentativa, ¿no? ellos son expertos en eso, Viviana. Fíjate que cuando hubo el referéndum revocatorio en Venezuela a Hugo Chávez, la pregunta que había que responder para sacar a Chávez era decir no, era decir sí, perdón. O sea, era lo contrario. O sea, tú en un referendo, ¿usted quiere que el tipo se vaya? ¿O que este señor siga en la presidencia? No. Entonces tú votas por el no. Claro. ¿Verdad? Que el no es la negación. Claro, es la negación, que es coherente con lo que tú quieres. No me Exacto. gusta, no No lo me quiero. gusta. Bueno, pero en Venezuela fue al revés. Cuando tú respondías que no, significaba que sí. Claro, porque no querías que se fuera. Exacto. Entonces, Entonces, uno de los eslogans de la oposición fue, diles que no, vota sí. qué enredo. Pero es muy enredado. ¿Qué te puedo decir? Bueno, en fin, ahí tenemos un tema, ¿no? Y el otro Ahí hay tema un que, temazo. un Además, temazo. tú nuevamente, o sea, o sea, planteas una situación en América Latina con el tema del referéndum, en donde necesariamente al final del camino obligas o estimulas a la toma de posiciones por parte de la comunidad de naciones de América Latina. Entonces ya tú ves allí que fulano, perencejo y menganejo está de acuerdo con Guyana. Entonces ahora el imperialista parece como Venezuela. Dios mío querido, pero ¿por qué? O sea, además hay una cosa lógica. Si esta gente no ha podido con un territorio nacional determinado, entonces tú ahorita te vas a poner a exportar la maravillosa revolución donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay nada, donde los niveles de pobreza. Entonces vas a exportar esa maravilla a 150.000 kilómetros cuadrados, pero por favor. ¿Pero será ese el interés o no será porque ahí hay recursos naturales? A lo mejor como que el discurso es apropiémonos de esto y con esto tenemos recursos, ¿no? Pero es que los recursos naturales ya fueron cedidos. O sea, el presidente Chávez cedió la explotación, autorizó o volteó para el otro lado para facilitar, para permitir la explotación en el espacio de Guyana. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guyana era socialista. Entonces, ay Dios. Entonces, ahí Brasil está de acuerdo con Guyana, etcétera, porque convocas al débil. Y yo pienso que en este momento el débil es Venezuela, porque el ejército de Venezuela en realidad, si decide una movilización hacia la Guyana, es muy probable que del Guapo no pase. El Guapo es un pueblo que queda por allá en el oriente, porque la gasolina le va a dar hasta allí y los canales de insumos, de toda el abastecimiento de comida, de todo lo que significa una movilización de esas magnitudes en una frontera extensísima. Además, Sí, es bien curioso, yo que no sé nada de estrategia, nada, deberíamos invitar a alguien con estrategia, pero abuelo de alguien súper inexperto como yo, es muy curioso que un país que evidentemente está en crisis tenga recursos para movilizar una guerra que no que lo es tiene, extremadamente caro, es que no lo tiene, no lo ¿no? Y tiene. además uno pregunta, bueno, ¿y dónde vendrían los eventuales apoyos? Si es que los lograra, ¿no? Pues de su principal aliado, que es el nuevo colonista, que es Cuba, Cuba siempre ha apoyado a Guyana en este reclamo por el referéndum. Imagínate.
toda la vida. O sea, históricamente Cuba ha apoyado las pretensiones de Guyana. Y tú tocabas este tema además a propósito de, ya que estamos dudando de qué es lo que se busca, y probablemente una de las cosas que se buscan, además de esto que decías tú, de hacer una demostración de movilización, ¿no? Es decir, toda esta gente votó, etcétera, etcétera. Tú estabas hablando de que había una cierta como apelación al nacionalismo. Yo creo que valdría la pena puntualizar cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo, por ejemplo. ¿Cómo ves tú eso? Mira, en Francia hay un dicho que, que se dice que cuando tú estás caminando por Champs-Élysées y pasa algo en Francia y la gente grita Vive la France, hay que salir corriendo para el aeropuerto. Porque eso significa que el nacionalismo está. Pero la diferencia, o sea, pero eso es un nacionalismo que está sustentado en no en una movilización política, sino en una movilización de la ciudadanía, en función no de tus partidarios políticos, sino Claro, de la sociedad como un en general. todo, en tanto pueblo integrante de una nación, de un Estado. El componente nacionalista que nosotros referimos aquí en América Latina o aquí en este ejemplo de Venezuela, es el nacionalismo que se asocia al apoyo de la masa en tanto acompañamiento político a la autoridad. Es un ingrediente del populismo latinoamericano. Y nacionalismo es muy fácil confundirlo por patrioterismo, Claro. porque el patrioterismo tiene, o el nacionalismo instrumental, para decirlo de alguna manera, porque tiene fines. O sea, tú no persigues con el nacionalismo en América Latina la reafirmación de valores institucionales nacionales, sino que tú lo que persigues es el acompañamiento circunstancial de la masa que te apoya en determinado evento en función de un interés subsiguiente. En el caso de Venezuela, el interés subsiguiente es que la gente se olvide de la agenda social insatisfecha y vayamos a apoyar una locura en lo que le pasó a Galtieri No, claro. cuando invadió las Malvinas, con la diferencia que, o sea, con el punto de que Galtieri jamás imaginó que la Thatcher iba a mover la flota a rescatar las Malvinas. Que se lo iba a tomar en serio. Pero es interesante eso porque estamos en la mitad, Estamos nos en la mitad. indican. Sí. Es interesante eso porque, claro, si uno toma como el concepto nacionalismo y el patriotismo, que son en realidad distintos, ¿no? El patriotismo habla mucho más como de la pluralidad Y es una emoción. y es una emoción, y el nacionalismo apela a una identidad que puede encontrar anclas en cosas como la raza, por ejemplo, que son inamovibles, son Religión. sectarias y son excluyentes. Ahí está como la diferencia entre lo que podría ser un patriotismo sano, que también hay de ahí hay derivadas, ¿no? Que hay patriotismos que no son tan sanos o que están más cerca del nacionalismo, y el nacionalismo en sí mismo. Y como además, nuevamente, el nacionalismo, lo que tú planteas, por lo menos es que acá en América Latina además tiene un uso instrumental y tiene como un nuevo ingrediente, ¿no? Ya no solo es como que apela, ¿cierto?, a una identidad, sino que además es una identidad circunstancial para apoyar un proyecto. A una emoción. Entiendo, a una emoción, claro. O sea, entonces, no te interesa qué es lo que estás apoyando, simplemente te dicen lo que tienes que apoyar. Eres un ciudadano ciego. Claro. Eres un ciudadano, bueno, si se puede llamar ciudadano, eres un individuo con gringolas y esas gringolas te las pone el régimen. Claro. Y el que no se vaya por ahí, otro ingrediente, Es un traidor. traidor a la patria, vende patria, proimperialista, etcétera, etcétera, en función de un enemigo que tienes adentro de casa. Y eso da pie para persecución política, para todo lo que a ti te dé la gana. Me parece como interesante además la discusión a propósito de, y aquí voy a hacer el link con lo que pasó en Argentina, ¿no? Como cada vez más difícil hablar, en términos de que los conceptos son ambiguos,
van tomando ribetes distintos, se va transformando la discusión y por lo tanto la utilización de las palabras, esto que hablábamos, que el nacionalismo acá toma un ribete distinto a lo que podemos entender históricamente por nacionalismo o patriotismo, etcétera, y se utilizan en distintos lugares, o el concepto de imperialismo, ¿no? Cuando tú apelas a el que estamos en contra del imperialismo yanqui y actúas imperialistamente intentando captar un nuevo territorio, etcétera. Entonces la ambigüedad del lenguaje que lleva a espacios de incerteza, y aquí lo hago, lo linkeo con Argentina, que me lleva a un lugar también de qué incierto está siendo o qué difícil está haciendo poder hablar de lo que está pasando en política o en las sociedades hoy, ¿no? Porque incluso el lenguaje es difícil de mantener de una manera más o menos con distinciones más o menos acordadas, y los instrumentos que nos permiten medir esto también están siendo poco confiables. ¿A dónde voy con esto? Por ejemplo, las encuestas en Argentina, ¿no? El resultado de Argentina, nuevamente, porque como que nuevamente la gente que hacemos investigación social, tuvimos que ponernos colorados una vez más para decir, uy, nos equivocamos otra vez en la predicción, ¿no? Como que todas las veces salimos colorados a intentar explicar lo que pasó. Entonces, nos lleva a un espacio de incertidumbre bien interesante que yo creo que los que trabajamos en esto deberíamos tomar nota de ello, ¿no? Que deberíamos estar desarrollando nuevos instrumentos y nuevas metodologías porque se nos está haciendo muy difícil poder entender, poder explicar, poder medir, ¿no? Y eso abre un mundo de incerteza y de pobreza de criterios para tomar decisiones o para abrir discusiones. Porque los conceptos cada vez se relativizan más. Claro, Y entonces, democracia para A es una cosa, pero para B es otra, pero para C es otra. Y cuando el concepto es tan difuso, es difuso, no lo puedes agarrar, no lo claro. puedes delimitar. Entonces, Mm. tú como dictador hablas de democracia, pero también como oposición y también como liberal. O sea, es decir, También. el concepto no lo agarras, no es definible. Pero que además tienes la incertidumbre de que si quieres ponerle datos, los datos tampoco son fiables hoy, Poco te porque acompaña. los instrumentos no están siendo los adecuados para dar Un cuenta del segundito. proceso. Mientras tú sigues hablando, yo regreso en un segundo. Me dejaron sola hablando en este momento. Adelante. Hay varios temas pendientes. Sí, bueno, volviendo un poco a eso que lo que está, mira, volvió rápidamente. Era tanto, Era muy cortito, era muy corto. efectivamente. Pero yo creo que ahí hay un tema, así como que estamos dividiendo todo lo que pasa. Hay un tema que deberíamos empezar a mirar a la gente que trabajamos en esto. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas en revisar nuestras metodologías, nuestros métodos, nuestras definiciones, porque a poco andar, la verdad, nos estamos quedando sin argumento, ¿no? Y es muy peligroso cuando no te quedas sin argumento porque ahí sí que cabe todo, Sí, por ¿no? ejemplo, fíjate que antes, y ahorita estamos haciendo cuando en Venezuela tú preguntabas cuál era el valor que se asociaba más a la democracia, el 98% de nosotros respondíamos que la libertad. Mm. Ahora bien, cuando uno entraba a desgranar el concepto de libertad, entonces ahí salían como 8 aristas, que uno pudiese hacer lo que uno quería, estudiar lo que uno quisiera, realizarse, tal. Y tú le preguntabas al venezolano, ¿y cuál es el papel del Estado en el ejercicio de estas libertades? Entonces, simplemente te decía, el Estado tiene que garantizar el ejercicio de la libertad y no regulármela. Aquella diferenciación entre libertad positiva y negativa de Isaías Berlín estaba muy presente en Venezuela, en donde nosotros abogábamos por una libertad negativa, o sea, que no hubiese una regularización de las capacidades ciudadanas del venezolano en general. Y fíjate en lo que termina evolucionando el proceso político venezolano. Para todo lo contrario. Es decir, bueno, claro, hoy en día claro, el sistema venezolano evoluciona hacia un autoritarismo electoral
en términos de la teoría política, una hegemonía electoral y hoy en día, pues, sí, es de suponerse, porque también, como bien tú dices, todo se está relativizando tanto, es de suponerse que si nosotros vamos a unas elecciones abiertas, confiables, con observación internacional, etcétera, etcétera, es de suponerse que ese 86% que está en contra del gobierno nacional actual votaría por un candidato de la oposición. Es de suponerse, como bien dices tú. Pero, y en el caso venezolano, eso que tú acabas de decir es absolutamente, está absolutamente presente. Hay una relativización de los conceptos y un vacío de los contenidos que definen las realidades políticas de una nación, de la nación, de nosotros. Entonces ya libertad no es lo que era libertad. Ya democracia ya no es lo que era democracia. Es como... Claro, pero es que eso abre un espacio de incertidumbre horroroso, porque cuando estamos hablando de esto, de verdad no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. En términos incluso de discurso, de narrativa. Yo no sé si tú estás pensando algo similar a lo mío, y Exacto. tampoco tengo datos que me permita poner evidencia arriba de la mesa. Estamos hablando lo mismo, es la En pregunta. teoría, claro, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. O sea, cuando hablamos de democracia y sistema político democrático, estamos hablando de lo mismo. O sea, mi concepción de democracia, con una serie de condicionamientos materiales y axiológicos, es el mismo criterio democrático que tienes tú o es distinto. Es distinto. ¿Ves? Por eso estaba hablando de eso. Bueno, y lo que pasa ya, y esto me lleva a lo de Argentina, ¿no? Porque justamente cuando estamos hablando esto de hablar, Hace rato quieres caer en Argentina y el link. Y me vuelves a Venezuela, te das cuenta. No, pero en el fondo ahí tengo la pregunta de, porque al parecer lo que podríamos observar es, cuando estás en el lugar esto de la crítica, ¿no? De la crítica en que bombardean los contenidos, parece que trae mucho voto, ¿no? Claro. Pero la duda que tengo yo ahora, y que a mí me parece interesante observar, que la política es distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el cambio conceptual y de los términos hoy para poder gobernar? ¿No? Porque no puedes seguir gobernando de la crítica, porque ahora te toca. Ahora te toca. Entonces, ahora que te toca, viene la pregunta ya, ahora vamos a tener que definir los términos. ¿Cómo los vamos a definir y con quién? Y bajar. Claro. Y bajar del cielo de la oposición al infierno del ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder es conversación. Por eso te digo que abre una incertidumbre, ¿no? Porque Sí. ahora viene la pregunta, ¿estamos hablando de lo mismo cuando hablábamos de esto? ¿O estamos hablando de otra cosa? Porque necesitamos tomar medidas. Entonces ahora necesito los criterios. Ahora necesito los datos. Ahora Y necesito ver ahora las necesito consecuencias. criterios de evaluación social Claro, que se correspondan con lo que yo estoy haciendo y planteando. Necesito el acompañamiento quizás, pero no siempre. claro. Porque yo lo puedo explicar de una manera en que traduzco una cosa totalmente distinta de lo que de verdad estoy haciendo, de relativización de los términos. Es aquella estructura que nos regaló Max Weber, en donde tenemos Claro. aquí la sociedad, la masa, el pueblo, el populacho, en términos de Hannah Arendt, cuando es relativizado. En una parte tenemos el edificio de la burocracia, ¿no? Estado, y tenemos un balconcito, y en el balconcito es donde sale el líder a decir, por aquí es el camino. Entonces, síganme, y síganme es que burocracia se ponga al servicio de esa dirección y la masa, pueblo o populacho lo acompañe. Es decir, y la diferenciación entonces entre términos, entre masa, pueblo y populacho determina la calidad de ese acompañamiento y la forma como eso se pide y se reclama. Claro, porque tú estás sembrando una expectativa que ahora es crítica la traducción de la expectativa, para no traicionarla. Claro. No, pues es que ahora está lo sensible, y por eso pasan estos gobiernos que entran con la luna de miel, con un gran apoyo de inicio, y no alcanza a pasar 2 meses, y ya todo el mundo dice, no, esto ya terminó, ¿no? Porque ahora que tú traduces la expectativa, te das cuenta que era, parece que no era.
Sí, ¿no? eso se llama La Promesa. Claro. Hannah Arendt es extraordinaria en unos escritos que deberíamos hacer, un día deberíamos hacer un programa sobre Hannah Arendt. Sí. ¿Me entiendes? Porque hay un texto de Hannah Arendt que se llama La promesa en la política, que es determinante porque la promesa regularmente genera esperanza, pero también puede generar desesperanza. Y cuando generas desesperanza, puedes generar violencia. Claro. ¿Verdad? Y hay otro texto de Hannah Arendt que es Verdad y Política en la Mentira, que Sí. se asocia, ¿verdad? Entonces, a ese precondicionamiento de la promesa, porque la promesa, cuando se acepta, es un voto de confianza. Es un voto de confianza y es un voto de confianza que tú, como electo, tienes que cumplir. Claro, claro. Sí, esto tiene mucho de fe también, ¿no? Esto que Yo de fe, supone, claro, y en tiene América mucho de Latina fe, más todavía, todavía. más en Argentina, donde todavía nadie se ha podido atrever ni siquiera a plantearse la remota posibilidad de quitar de la plaza de ahí, del centro de Bogotá, la silueta de Eva Perón. No, de Buenos Aires. De Buenos Aires. No lo puedes, o sea, nadie se ha podido plantear eso, porque te Sí, es queman bien en la hoguera pública interesante. como Giordano Bruno, ahí en frente del helicoide, Oye, es que del eso está obelisco. muy entretenido, porque ahora, sí, eso me parece súper entretenido, porque el peronismo tiene un peso. ¿Aló? No ¿Te veo, quedaste, no oigo bien a Viviana. te quedaste congelada? Estaba diciendo de que nos estaba diciendo Viviana que el peronismo tiene un peso y tiene un peso muy específico dentro de la estructura política de la realidad argentina. Y no en balde, desde 1955, por allí, por eso venimos bien a Argentina con la ideología peronista afincándose. Y el populismo ha evolucionado desde muchos criterios, desde muchas aristas de derecha, de izquierda, populista, de centroizquierda, revolucionario, etcétera. Y hoy en día lo que planteó Milei en algún momento es el, el diluir el Estado en función del alcance de un Estado distinto. Y lo que está diciendo Milei no era la abolición o el cambio del Estado argentino. Lo que estaba hablando era del abandono del Estado peronista. Ese es el criterio. Vamos a ver cómo se desenvuelve en estos tiempos. Ya lo vamos a empezar a ver dentro de 10 días y conversaremos mucho al respecto. Bueno, Liliana hoy se nos desconectó. En todas partes se cuecen habas. Sí. Y entonces les saludamos a todos hoy, 30 de noviembre, que estamos culminando y entrando en el último mes del año. Saludos a todos desde acá, desde Ojo con Eso y desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy. Les hacemos llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Hoy nos tuvimos Viviana Pacheco y Alejandro López. Viviana Pacheco en el último tiempo, cuando estaba empezando a hablar de Juan Domingo Perón, pues se le cayó la señal. Y bueno, llegamos a ustedes a través de Ojo con Eso y con el auspicio del Center for Democracy and Citizenship Studies y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Miami. Hasta la semana que viene. En una producción de Irvine Corp con diferentes alianzas. Nos volvemos a ver con ustedes el próximo jueves. Gracias por habernos atendido y bueno, yo me voy y regreso para conversar con ustedes de manera particular. Perfecto.